El propósito de este tema, pues persigue que le podamos proporcionar a todos ustedes una comprensión integral sobre el diseño instruccional, pero fundamentado con el uso de las tecnologías. Buscamos que podamos comprender la importancia, porque es importante involucrar las TIC en el aula, tanto para el proceso de enseñanza como para el proceso de evaluación de los aprendizajes esperados. Aquí entonces con este tema vamos a abordar cómo interviene en el plan de evaluación el uso de las TIC, específicamente para la enseñanza cuando diseñamos actividades de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje. ¿Qué tipos de objetivos de aprendizaje existen? ¿Cómo los podemos manipular o manejar de acuerdo a la complejidad de lo que queremos evaluar en el estudiante? Con relación también a los resultados de aprendizaje. ¿En qué momento se involucran las tecnologías para que podamos dar la enseñanza del tema y para evaluarlo? Es importante también que aquí quede claro que los dos conceptos, tanto el objetivo de aprendizaje como los resultados de aprendizaje, son dos cosas distintas. Sí tiene obviamente mucha relación, pero uno está orientado al docente para la enseñanza y el otro está orientado al estudiante para su aprendizaje. Bien, entonces vamos de lleno al tema que se llama diseño instruccional, pero fundamentado en TICs. Bueno, la relación que tiene ambos modelos que hemos estudiado, tanto los modelos de instrucción como los modelos de integración tecnológica, son estos 5 elementos, 5 componentes que vemos aquí. Por un lado tenemos la complementariedad. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que cuando analizamos los modelos de instrucción, estos nos proporcionan la estructura y metodología para que podamos enseñar. Tiene a veces fases o a veces son eventos en donde nos va guiando qué hacer en su momento, ¿verdad? Para poder diseñar un curso. Y los modelos de integración tecnológica que vimos después, como son el modelo SAMR y el modelo TIPAC, así como la herramienta de la rueda pedagógica. Estos esquemas de trabajo ofrecen las herramientas y estrategias para que podamos incorporar la tecnología de manera efectiva. Entonces, cuando fusionamos estos dos modelos, eso es lo que hacen ellos, se complementan entre sí. El segundo punto, que es la mejora del aprendizaje, se refiere a que la tecnología, pues, la tenemos que usar o la debemos usar para enriquecer los modelos de instrucción, porque nos van a proporcionar los recursos interactivos, las simulaciones y otras herramientas de colaboración que son ad hoc o que se llevan bien con las metodologías activas o con las técnicas didácticas que hacen que el alumno participe, los motive. También los modelos de instrucción pueden guiar el uso de tecnología para asegurar que se alinean con los objetivos educativos, con el proceso educativo, con lo que establece el perfil de egreso, con las competencias del modelo educativo actual en el que esté el programa de estudios, ¿no? El tercer elemento es la personalización y la flexibilidad. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, la integración tecnológica va a permitir que podamos adaptar los modelos de instrucción a las necesidades individuales de los estudiantes, porque si ustedes recuerdan los modelos de instrucción en su primera fase, que es el análisis, la mayoría de ellos hace un estudio previo de cuáles son las necesidades de los estudiantes y con base en ello se diseña la instrucción. Entonces, esto es lo que nos permiten estos modelos, personalizar y flexibilidad, ¿no? Por otro lado, los modelos de instrucción se pueden ajustar para que aprovechemos las capacidades de las tecnologías. Por ejemplo, el aprendizaje adaptativo y el acceso a recursos globales, porque de alguna manera el Internet como que ya tiene mayor cobertura para la mayoría de los estudiantes al menos en la Ciudad de México y en otras comunidades, ¿no?, muy importantes.
en este nivel en particular, en el nivel de una carrera universitaria. El cuarto elemento, que es la evaluación y la retroalimentación, se refiere a que la tecnología debe facilitar la evaluación continua y la retroalimentación inmediata. Para eso utiliza elementos claves en muchos de los modelos de instrucción. Más adelante vamos a ver en el siguiente tema, que es la siguiente semana, que es la evaluación y la retroalimentación. Vamos a estudiar cuáles son los elementos clave, cómo lo podemos hacer. Otro elemento, otra característica que tiene este cuarto elemento es que los modelos de instrucción nos permiten incorporar herramientas tecnológicas para evaluar de una mejor forma los dos tipos de evaluación, que son la formativa y la sumativa. Esto es porque nos permite crear, por ejemplo, los trabajos colaborativos y damos realimentación inmediata cuando utilizamos la tecnología. Por ejemplo, si usted evalúa un ensayo que le dejó a sus estudiantes, entonces si utiliza una plataforma como Moodle, como Classroom, como Teams, pues puede establecer los indicadores de evaluación mediante una rúbrica de evaluación y en automático mandarle ahí las observaciones a los estudiantes. Eso facilita el que ya no tengas que hacerlo en el aula con los estudiantes, y es esa eliminación del tiempo que le tienes que invertir en el aula para realimentar al estudiante, lo haces fuera del aula. Y el quinto elemento y el último se refiere a que en el desarrollo profesional, los modelos de integración tecnológica, como ya vimos, el TPACK, por ejemplo, enfatiza la necesidad de que los profesores desarrollemos competencias tecnológicas, como que de alguna manera nos va obligando, o esa es la inercia que tienen actualmente estas metodologías, ¿no? Que nosotros también nos volvamos competentes en la tecnología, que aprendamos a usar la tecnología y saber en qué momento podemos usarla para alguna actividad en particular. Y otra característica es que estos modelos pueden incluir la formación continua en el uso de tecnologías educativas también. De modo continuo, podemos seguir haciendo esta evaluación a los estudiantes. Y bueno, en resumen, tanto los modelos de instrucción como los modelos de integración tecnológica se complementan y potencian mutuamente sus características, sus ventajas, y nos ayudan a que desarrollemos un entorno educativo pues más efectivo, más dinámico y que se adapte a las necesidades de que los estudiantes requieren para esta sociedad demandante del siglo XXI. Y bueno, el diseño instruccional ahora, pero con el fundamento en TICS, tiene sus ventajas. Entre estas ventajas están estas 6 listas que tenemos de elementos, como las plataformas de aprendizaje en línea, las aplicaciones educativas, las pizarras digitales, las simulaciones, los juegos, los proyectos colaborativos en línea, muchos recursos multimedia. Si recordamos la importancia que tienen las skills en las habilidades del siglo XXI, el rol de nosotros como docente ahora es, digamos, que es fundamental dentro del aprendizaje del estudiante, ya que la formación y validación de dichas habilidades implica que el diseño e implementación y evaluación de los escenarios educativos permitan enseñar a pensar y a seguir aprendiendo de forma autónoma a los estudiantes, pero un contexto desafiando las temáticas de su vida real, lo que le rodea. Entonces, nuestro trabajo es la enseñanza utilizando herramientas, pero con este papel importante, porque nosotros somos los responsables de enseñar a pensar a nuestros estudiantes, pero qué tipo de pensamientos vamos a hacer que ellos, estimular en ellos, ¿vale? El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, etcétera. Entonces, es muy relevante, pues, crear ambientes de aprendizaje para que con ellos le podamos dar a los alumnos la oportunidad de cumplir sus competencias demandantes de la industria actual
y al mismo tiempo que nosotros tengamos una mejor organización de la información y del seguimiento y evaluación que le hacemos a los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entonces aquí viene el concepto y hacemos la pregunta. ¿Cómo construimos un ABA? Pero primero, ¿qué es un ABA? O sea, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Para que yo no hable mucho acerca y me explaye en esto, voy a ponerles un pequeño videito no mayor de 2 minutos, me parece. Y para que comprendamos qué es un ABA y todos los elementos que le rodean. ¿Qué son los ambientes virtuales de aprendizaje? Los ambientes virtuales de aprendizaje son plataformas digitales diseñadas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Estos integran múltiples herramientas y recursos educativos para simular un ambiente de aprendizaje presencial en un contexto virtual. Ahora veamos algunas de sus características. Los ABA fomentan la interactividad entre estudiantes y docentes. Además, permiten el acceso a una variedad de recursos didácticos y son flexibles en tiempos y espacios de estudio. ¿Por qué son tan importantes los ambientes virtuales de aprendizaje? Bueno, la importancia radica en que, primero, facilitan el acceso a la educación. Además, permiten personalizar el aprendizaje y fomentan el desarrollo de habilidades digitales. Ahora, veamos algunos ejemplos de ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales son los más comunes en el mercado. Primero hablemos de Moodle. Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Moodle es ampliamente utilizado en universidades, colegios y otras instituciones educativas para gestionar cursos en línea. Ahora hablemos de Blackboard Learn. Blackboard Learn es otra plataforma muy conocida que facilita la creación de cursos en línea, ofreciendo herramientas para cargar contenido, realizar evaluaciones y fomentar la interacción entre los participantes a través de foros, chats y videoconferencias. Es importante aclarar que esta plataforma es de pago, mientras que Moodle es de libre uso. Por último, hablaremos de Canvas. Este también es un sistema de gestión de aprendizaje LMS, que permite a los instructores y a los estudiantes acceder a cursos, contenido y actividades de aprendizaje en cualquier momento y lugar. Canvas destaca por su interfaz intuitiva y su capacidad para integrarse con una amplia gama de herramientas educativas. Y con esto concluimos nuestro recorrido por los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, retomando lo que hemos estado hablando, aquí nos dieron unas características genéricas de qué es un ABA. Entonces, ya vimos que hay diferentes tipos de plataformas, por ejemplo, como Moodle o Google Classroom o Blackboard. Blackboard, por ejemplo, es de paga, Moodle también, pero hay sesiones que son gratuitas, ¿no? Y nosotros tenemos como que recursos a la mano, digamos, de forma pues sencilla, con limitaciones, pero están disponibles. Entonces, este es un ejemplo de que existen herramientas que podemos utilizar en el aula para la enseñanza y para evaluar el aprendizaje. Pero sin duda hay retos y desafíos que abarcan o que rodean a este esquema de trabajo para generar ambientes virtuales de aprendizaje. Estos 4 son los como más relevantes, ¿no? Entre los más importantes, digamos, la formación y la capacitación docente es necesaria, porque si nosotros tenemos en la mano quizás la tecnología o las herramientas, pero no estamos capacitados, es un desperdicio. O viceversa, tenemos la capacitación porque a lo mejor tomamos cursos o de nuestra cuenta nos interesa tomar ciertos talleres, etcétera. Estas capacitaciones, pero la institución no tiene el recurso, la infraestructura. Entonces, por eso se vuelve un desafío. Debe de haber una, como mencionamos al inicio de este módulo, en la introducción, hablamos de que estos desafíos son
fuertes en el instituto, por ejemplo, en el Politécnico, porque los recursos que contiene o que tiene acceso cada unidad académica, pues no son los mismos, ¿verdad? Y se necesitan porque la tendencia es el uso de modelos de instrucción, pero apoyados con tecnología, con las TIC. El primero de ellos, dijimos, es fundamental porque si no estamos preparados, pues tampoco podemos adoptar las nuevas estrategias pedagógicas. Por ejemplo, las metodologías activas requieren el uso de tecnología para poder ser eficaces y eficientes a la hora de implementar las técnicas de evaluación. Entonces, sigue siendo uno de los problemillas, ¿no?, que molestan todavía. Las instituciones obviamente deben de contar con recursos y financiamiento adecuado que garantice la disponibilidad de los materiales y recursos educativos, el acceso a la tecnología, la mejora de las condiciones de la infraestructura. Por ejemplo, si todos los docentes de la SCOM tuviéramos los recursos didácticos digitales en el área que se dedica a la institución. También se requiere que, por ejemplo, los docentes seamos ciudadanos preparados para los desafíos del siglo XXI, porque si bien le pedimos a los alumnos que sean competentes, también nosotros lo debemos ser en el manejo de muchas herramientas. Entonces el instituto todavía no tiene la capacidad para capacitarnos a todos los docentes. Sería padre, ¿no?, que todos los docentes de todas las áreas del instituto estuvieran las mismas capacitaciones, sería óptimo. Y desafortunadamente pues no es así. Y bueno, en el videito vimos cuál es la importancia de los ambientes virtuales de aprendizaje. Pero ahora enfoquémonos a por qué es importante el diseño instruccional en la educación moderna y qué entendemos nosotros por educación moderna. Aquí tenemos 4 elementos, que es principalmente pues la adaptación a la diversidad de aprendices, ¿no? En el aula moderna, ya sea física o un curso virtual, semipresencial, los estudiantes poseen habilidades, intereses y necesidades diversas. Entonces el diseño instruccional nos debe permitir desarrollar estrategias que respeten las diferencias individuales, promoviendo, por ejemplo, 2 temas que están suene y suene en la sociedad actual, que son la inclusión y la equidad. El otro punto, que es la integración de la tecnología, es que las herramientas digitales han transformado la manera de enseñar y aprender. Lo hemos visto a través de los modelos TIPAC y el modelo SAMR, ¿no? El diseño instruccional nos está facilitando la incorporación efectiva de esta tecnología. Por lo tanto, debe asegurar que no sea en un fin en sí mismo, o sea, que se convierta una mala práctica del uso de las tecnologías y olvidemos la pedagogía. Recordemos que los modelos de instrucción fundamentados en TIC, de acuerdo con los modelos de incorporación de la tecnología, de la integración de la tecnología, tiene esos 3 elementos muy importantes, que es la pedagogía como base principal, luego vienen los contenidos que tenemos que generar para completar este modelado, y finalmente pues la tecnología para distribuir, ¿no? Para evaluar, para enviar el conocimiento a los estudiantes y para medirlo. Entonces, si se hacen unas malas prácticas, podemos confundir el diseño instruccional mediado con TIC a solamente incluir la tecnología para que realice todo eso, y no se debe dejar a un lado la pedagogía. El otro punto, que son los enfoques en el aprendizaje centrado en el estudiante, se refiere a que la educación contemporánea pues busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes activos de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño instruccional va a priorizar estrategias como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la investigación, aula invertida, gamificación. ¿Para qué? Para que le pueda promover habilidades, por ejemplo, como el pensamiento crítico, como el trabajo colaborativo, como la creatividad.
El penúltimo punto, el último punto, que es la respuesta a contextos globales y locales, se refiere a que en un entorno educativo cada vez más interconectado, el diseño instruccional debe permitir desarrollar programas que combinen perspectivas, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos de su entorno real. No podemos negar que el uso de la tecnología, ustedes lo pueden observar, como mencionamos en la clase pasada, es raro el estudiante que no saca un dispositivo durante la clase porque está investigando, o porque ya se aburrió, o porque está consultando la presentación que tú estás dando, el documento que subiste para especificar alguna actividad, o sea, él para tomar notas, a veces graba la clase, etcétera, ¿no? Entonces, debe dar respuesta a esta transformación que tiene la sociedad actual, a las exigencias sobre todo. Y bueno, los componentes clave de un diseño instruccional efectivo, como los estudiamos en la introducción, son estos 4 elementos. Espero que los recuerden, que son el análisis de necesidades, la definición de objetivos, la selección de estrategias y la evaluación del aprendizaje. Estos 4 elementos son importantes y son los relevantes que se presentan en todos los modelos de instrucción. Vimos el ADI, el de los eventos de Merrill, el Ashur, y así vimos algunos, faltan otros más, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el primero? El análisis de necesidades. Como lo revisamos en esa ocasión, en esa sesión, en esta fase nos va a apoyar la metodología a que podamos diseñar programas de instrucción que sean relevantes y efectivos, para que después podamos definir los objetivos en el diseño instruccional, estableciendo las metas claras y específicas de lo que se desea alcanzar en el estudiante cuando se le deja una actividad, ¿no? Aquí nosotros tenemos que establecer los aprendizajes específicos, es decir, el objetivo de aprendizaje que sea medible y que esté alineado con las necesidades detectadas en los estudiantes en la fase anterior, es decir, en el análisis. Entonces los objetivos pues deben de cumplir ciertas características como ser específicos, medibles, alineados con las necesidades detectadas, alcanzables, relevantes y delimitados. Estas características que le acabo de mencionar son tomadas por la metodología SMART, que es una de las que vamos a analizar para diseñar objetivos de aprendizaje. El tercero, que es la selección de estrategia, es que una vez que ya definimos los objetivos de aprendizaje y diseñamos la actividad, esa actividad cuando se diseña pues necesita una estrategia de enseñanza. ¿Cómo se va a transmitir la idea de lo que queremos que el alumno aprenda? Entonces, la tendencia es elegir métodos activos y centrados en el estudiante. Como ya lo mencioné, el ABP, por ejemplo, la gamificación o el aprendizaje cooperativo. Acompañado a esto, tiene que el docente identificar los recursos tecnológicos digitales que le van a potenciar el logro de los objetivos para que las hacemos tanto nosotros como herramientas para la enseñanza y ellos como la herramienta de colaboración en línea, los simuladores, los videojuegos educativos, y tenemos que identificar qué tipo de herramienta TIC corresponde a esa, porque las hay de 4 tipos, las TIP, con P al final, TIP, TEP, TAC y ANTS. Ahorita vamos a ver cuáles son ellas. Y bueno, con base en eso debemos de diseñar las actividades de aprendizaje que promuevan principalmente las competencias clave, ¿verdad? Como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Y en un aspecto práctico podemos decir, estas estrategias pues deben de considerar el nivel de integración tecnológica. Usted puede utilizar el modelo TEPAC, el modelo SAMR y puede apoyarse de la rueda pedagógica. Y el último paso es la evaluación del aprendizaje. Aquí se deben de diseñar mecanismos que permitan medir el logro de los objetivos y además que permitan realizar ajustes cuando sea necesario. Porque una vez que nosotros lanzamos la actividad y medimos
es decir, evaluamos a los estudiantes, tenemos que analizar si esta actividad que diseñamos era la adecuada para el logro del objetivo de aprendizaje. ¿Qué tal el 80% de los estudiantes salió muy bajo o no entendió la tarea? Entonces tenemos que hacer reajustes. Y obviamente esto es mucho más trabajo, ¿verdad? Pero es necesario, es parte de la fase de evaluación del aprendizaje. El día de hoy nosotros vamos a estudiar los primeros dos elementos, los primeros tres elementos que vemos aquí, el análisis de necesidades, la definición de objetivos y la selección de estrategias. Entonces, vamos a analizar el primer punto, que es el análisis de necesidades. Esta fase involucra tres elementos muy importantes, que son los conocimientos. O sea, los docentes tenemos que identificar qué información y qué conceptos necesitan aprender los estudiantes. Luego tenemos que revisar las habilidades. Tenemos que determinar las competencias prácticas que los estudiantes deben adquirir. Y finalmente la última competencia es la actitud. O sea, ¿qué le vamos a evaluar a los estudiantes respecto a su actitud? Evaluar las disposiciones y los comportamientos que se desean fomentar. ¿Cuáles son? Que desde mi unidad de aprendizaje le va a colaborar a su perfil de ingreso. Entonces, los componentes del análisis de necesidades en cuanto al primero, que es la identificación del contexto educativo, ¿qué herramientas podemos utilizar? Porque se debe definir las características que tiene nuestro grupo de estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, tengo 3 grupos de estudiantes, o sea, tengo 3 grupos. 2 grupos son de la misma materia, pero aunque son de la misma materia, unidad de aprendizaje, el comportamiento y el conocimiento y el perfil de esos estudiantes son diferentes, porque de alguna manera el ambiente donde se mueve el estudiante, los alumnos son de cuarto semestre que vienen desde primero casi juntos, entonces ellos han creado, digamos, su propio nicho ecológico, o sea, ellos se conocen, ya saben con qué compañeros pueden trabajar, saben qué tipo de recursos tiene cada de sus compañeros. Y no es así con algunos semestres, por ejemplo, los últimos, donde las materias son optativas y hay de todos los tipos de estudiantes, ¿no? Varía. Así que lo primero que tenemos que hacer en el análisis de necesidades, dijimos en aquella ocasión en la introducción, es identificar el contexto educativo, considerar el nivel educativo del estudiante, la diversidad, los estilos de aprendizaje, etcétera. ¿Qué podemos hacer ahí para obtener esa información? Pues lanzar encuestas, cuestionarios, entrevistas. De esa manera podemos recopilar información directa de los estudiantes, también de los docentes y de otros interesados sobre percepciones y necesidades de esta unidad de aprendizaje. En nuestro caso, tengo que hacer una aclaración porque nosotros estamos viendo el modelo a nivel de especialista como diseñador instruccional, no como docente. Pero como docente le tengo que entrar al kit, es decir, le tengo que aprender a ser diseñador instruccional. Es una tarea muy compleja, ¿no? Entonces, el docente pues cada vez se debe comprometer más. Así que para ser diseñador instruccional tengo que conocer las metodologías de diseño instruccional. Y luego el docente pues ya conoce su trabajo, conoce su pedagogía y tiene que irse ajustando para pues diseñar un curso de forma completa. Ese paréntesis quería hacer y esa aclaración, porque la información que damos aquí la estamos dando desde el nivel de un diseño instruccional, qué características, qué elementos, qué compromisos, qué implica hacer eso, ¿vale? Y bueno, entonces, un ejemplo de las encuestas son las encuestas de satisfacción estudiantil o la entrevista a los docentes sobre las dificultades de la enseñanza. Ese sería el trabajo del diseñador instruccional en esta fase. Como vemos aquí, hablamos del entorno de aprendizaje, es decir, evaluamos las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo la instrucción. Aquí tiene que ver también los aspectos culturales y socioeconómicos que rodean a nuestros estudiantes. Un punto número 2, que es el análisis de datos de desempeño académico previo. Tenemos que revisar los registros académicos y resultados de las evaluaciones anteriores. Por ejemplo, si doy la misma materia el siguiente semestre, tengo que revisar cómo nos fue en el semestre pasado.
si tengo que usar estrategias similares o las tengo que modificar por completo. Notemos también que aquí impactan otros factores. Por ejemplo, los estudiantes ya saben que yo doy esa materia el siguiente semestre y ya saben qué prácticas dejo. Es una mala costumbre o una mala práctica el hecho de que si yo no le modifico algo, pues los estudiantes ya saben qué práctica solicito o qué tarea solicito. Entonces, simplemente va y se las pide a los compañeros del semestre que ya cursaron conmigo y no está aprendiendo mucho, ¿no? Es trampa, sí es responsabilidad del estudiante, también es el compromiso del estudiante, pero en mí está que se siga fomentando esa mala práctica o modificarla. Otra forma de apoyarnos a identificar el contexto educativo es hacer observaciones directas en el aula. Eso lo hacemos constantemente, pero que no se quede como que la observación que hice, sino que hacer nosotros nuestra propia bitácora, llevar el registro. ¿Y de qué vamos a hacer eso? Pues vamos a observar el comportamiento y el desempeño de los estudiantes en el entorno de aprendizaje para identificar las necesidades que no son expresadas por ellos. Por ejemplo, observemos cómo es la participación en clase de los estudiantes y qué recursos tecnológicos usan ellos. Yo he de decirles que actualmente noto que la participación de los estudiantes es muy pobre, como antes era más la participación, y cuando les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna observación? ¿Quién pasa al pizarrón? No, tengo que elegir de la lista, a ver, fulanito pasa al pizarrón, y a veces incluso he llegado a tener la respuesta de, no quiero pasar. ¿Cómo que no quiero pasar? A ver, no te estoy entendiendo, ¿no? Eso fue un shock para mí la primera vez que me pasa, que me dice el estudiante, es que no voy a pasar. Le digo, joven, ¿por qué no? Levántese, pasa el pizarrón. Me dice, no quiero pasar. No voy a pasar. Y yo así como que, en ese momento tuve que reflexionar de forma rápida y actuar para, ¿qué hago? Para que el estudiante se motive a pasar al pizarrón. Es un poco complicado, ¿no? Irnos adaptando a estas necesidades actuales. El siguiente componente es, dentro del análisis de necesidades, es el análisis de recursos disponibles, y aquí intervienen pues 4 elementos, que son el tiempo que nos lleva a evaluar el diseño de la instrucción y el aprendizaje. Otro elemento es la tecnología. Tenemos que identificar las herramientas tecnológicas que puedan ser utilizadas, que apoyen al aprendizaje. Pero esta identificación de herramientas lleva su tiempo porque hay una gran gama de tipos de herramientas TIC. En cuanto al personal, es considerar la disponibilidad y capacitación de los docentes y otros profesionales, porque si 4 profesores damos la materia y yo la estoy dando de una manera y no nos ponemos de acuerdo en nuestras reuniones de academia o reuniones de asignatura, y cada quien da lo que quiere, pues dijimos en aquella ocasión, también ya lo mencionamos, que cuando se llegan los exámenes de a título de suficiencia o los alumnos no saben qué hacer o no sabemos qué vamos a evaluar porque cada profesor da algo pues variado. Entonces es importante el análisis de las necesidades, ¿verdad? Dentro de la optimización de recursos, la personalización del aprendizaje, la mejora continua. Y debería de ser como que una uniformidad, al menos tener los materiales de consulta de los estudiantes. Puede variar nuestra forma de dar la clase, pero los materiales deben de ser los mismos para que cuando surja esta eventualidad, como la de los ETS, por ejemplo, el alumno sabe que el contenido es el mismo. No importa a qué docente le vaya a aplicar el examen, si le vaya a hacer preguntas directas, si vaya a dejar un proyecto, etcétera. Un ejemplo práctico de cómo sería el análisis, la fase de análisis aterrizada para que vayamos comprendiendo esto sería, supongamos que en la escuela se ha identificado que los estudiantes tienen dificultades en matemáticas. Entonces tenemos que hacer un análisis de esas necesidades. ¿Qué puede incluir esto? Los 4 elementos de respuesta que tenemos aquí. Con esta información se puede diseñar intervenciones específicas como tutorías adicionales, uso de software educativo,
o cambios en la estrategia de enseñanza. Este trabajo o en esta fase es un paso crucial para asegurar que el diseño instruccional vaya a ser efectivo y responda adecuadamente a las demandas del contexto educativo y de las necesidades de los estudiantes. Si nosotros no cubrimos, no recolectamos toda la información de las necesidades de nuestros estudiantes, pues nuestro diseño instruccional, cuando pasemos a la siguiente fase, que es el diseño de objetivos, no va a quedar claro ni completo. Y vamos a este punto. ¿Qué pasa si ya analicé, ya tengo toda la información relacionada con las necesidades? Entonces me toca definir los objetivos. Esa es la parte. Y entonces aquí nos hacemos esta pregunta. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Esta etapa es también muy importante, igual que la anterior, porque en ella vamos a establecer las metas claras y específicas de lo que se desea alcanzar con el proceso educativo. Es decir, que los estudiantes logren los resultados deseados. Y esto lo debemos alinear con las necesidades detectadas, porque si no están alineadas, pues no se va a lograr el objetivo. Y por lo tanto, pues los objetivos deben de ser claros, bien formulados, porque van a ser la guía en el diseño instruccional. Para diseñarlos, ¿qué se recomienda? Una de las estrategias es la metodología SMART, que significa las características del objetivo de aprendizaje debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y delimitado en el tiempo. Entonces, ¿qué son los objetivos de aprendizaje? Pues van a ser, o usted busca la definición y la va a encontrar así. Son declaraciones claras y precisas que describen lo que se espera que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer al finalizar una unidad de instrucción. Estos objetivos van a guiar tanto a la enseñanza como a la evaluación del aprendizaje. Como el ejemplo que tenemos aquí, supongamos que se diseña un objetivo de aprendizaje para este objetivo. Dice, al finalizar la actividad, los estudiantes serán capaces de ¿qué? Van a analizar y crear proyectos multimedia sobre eventos históricos utilizando herramientas tecnológicas. Ese es el objetivo de aprendizaje. Entonces, si quiero diseñar este objetivo de aprendizaje, debo de analizar si cumple con las 5 características que acabamos de decir del modelo SMART, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea específico? Dicen que los objetivos deben ser claros y detallados, deben indicar exactamente lo que se espera que los estudiantes logren. ¿Qué debe ser medible? Pues deben ser evaluados a través de algún tipo de medición o evaluación, permitiendo verificar si se han alcanzado. Y cuando hablamos de medibles, aquí es donde introducimos, por ejemplo, los instrumentos de evaluación. Cuando nosotros establecemos los criterios de evaluación, lo podemos hacer con una lista de cotejo, por ejemplo, o con una rúbrica, donde nosotros establecemos cómo lo está haciendo. No es lo mismo en una lista de cotejo decir si cumple o no cumple, si cumple o no cumple, tiene portada, si no tiene portada, tiene introducción, sí o no, contiene conclusiones, sí o no. No es lo mismo a decir cómo están las conclusiones escritas, cómo es su desempeño. El alumno es excelente porque cubre ciertos requisitos o es más o menos bien, ¿es insuficiente o es suficiente lo que puso allí? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Medir el desempeño que contenga los datos. Entonces es importante que el objetivo de aprendizaje sea medible. Alcanzable, pues deben ser realistas y posibles de lograr dentro del contexto y los recursos disponibles. Aquí es donde es importante haber analizado el contexto de las necesidades de los estudiantes. Volvemos a recapitular. En la sesión anterior dijimos que si yo tengo estudiantes donde hay muchos que tienen bajos recursos o no tienen acceso a ciertas herramientas, es inadecuado que les solicite una actividad de aprendizaje donde requiere esa herramienta que no va a poder acceder a ella para desarrollar su tarea.
Relevantes, deben estar alineados con las necesidades del contexto educativo, así como los intereses y capacidades de los estudiantes. Por eso, por ejemplo, en el inicio de algún tema se recomienda que hagamos nosotros la ejecución de un examen diagnóstico, ¿verdad? Para uniformizar primero, porque si suelto la actividad sin conocer cómo están ellos en su antecedente del conocimiento del tema, probablemente el logro del objetivo no sea eficaz, no se logra lo que se espera de los estudiantes. Y finalmente, pues deben ser temporales, que deben estar establecidos en un marco de tiempo, para que en ese tiempo sea suficiente que los alumnos alcancen el aprendizaje esperado. Tenemos que tener en cuenta estas 5 características para diseñar el objetivo de aprendizaje. Pero tenemos una herramienta más. Existen 3 tipos de objetivos de aprendizaje. Están los que van a medir el conocimiento y las habilidades intelectuales. Estos tipos de objetivos, cuando tú los diseñas, te tienes que concentrar en qué se busca con ellos. Estos se centran en el desarrollo de las habilidades intelectuales y el conocimiento. Y, por ejemplo, basándonos en la taxonomía de Bloom, algunos tipos clave podrían ser los siguientes. Conocimiento. Necesitamos que el alumno recuerde datos, conceptos y principios. En el siguiente nivel, que es la comprensión, necesitamos que los alumnos entiendan y expliquen las ideas. En la aplicación, necesitamos que usen la información en situaciones nuevas y que la apliquen. En la siguiente fase, que es el análisis, deben descomponer información en partes y entender cómo se estructura, cómo se complementan, cómo interaccionan estos conceptos, estas partes, estos elementos. En la síntesis, requerimos que ellos combinen elementos para formar un todo que sea coherente. Por ejemplo, cuando se les deja un ensayo, tiene que conjuntar muchas ideas para que sea coherente del tema que se está dejando esa actividad. Y finalmente, en la taxonomía de Bloom tenemos la evaluación. ¿Qué buscamos ahí? Entonces, en esa fase, nosotros buscamos juzgar el valor de la información y tomar decisiones basadas en criterios. El segundo elemento son los psicomotores. Este se centra en el desarrollo de habilidades físicas y en la coordinación motora. Algunos ejemplos claves son, por ejemplo, la percepción. Es el uso de los sentidos para guiar la actividad motora. La preparación es la disposición y preparación para realizar una actividad física. Respuesta guiada es la realización de tareas bajo supervisión o con ayuda. Por ejemplo, cuando él realiza una práctica en un laboratorio, en química, no lo puedes dejar solo. Tú le das la práctica, le das un documento, le enseñas cómo se hace y le vas guiando, ¿no? Mecanismo es la realización de tareas con mayor confianza y precisión. Respuesta compleja se refiere a la ejecución de actividades que requieren la alta coordinación y habilidad. Por ejemplo, en medicina, una respuesta compleja es cuando los practicantes en un laboratorio toman un ratón y le van a hacer un corte, por ejemplo. Y a lo mejor el profesor no quiere que haya mucho sacrificio de ratones. Entonces le deja al estudiante simular un ratoncito utilizando a lo mejor, por ejemplo, una gelatina, le pone una cubierta que parezca un ratón, lo pone bonito y a lo mejor le va a medir la habilidad que tenga el estudiante para poner una inyección o para extraer o colocar algún líquido en el cerebro del ratón. Entonces, este es un ejemplo de respuesta compleja, ¿no? La adaptación, la modificación de movimientos para ajustarse a nuevas situaciones. Y finalmente, una habilidad psicomotora sería la creación, que es el desarrollo de nuevos patrones de movimientos y habilidades. Como pueden notar en ambos, tanto en lo cognitivo como en el psicomotor, ahí están escritos unos ejemplos.
Y lo que estamos midiendo, tanto en el tipo cognitivo como en el psicomotor, lo he subrayado. Dice, en el ejemplo cognitivo, por ejemplo, dijimos, ¿cuál es el objetivo? Que explicar los principios básicos de la fotosíntesis. Es de conocimiento. En el psicomotor tenemos realizar correctamente un experimento de laboratorio, porque queremos que medirle que desarrolle los pasos de forma correcta. Y finalmente el afectivo, ¿en qué se centra? A diferencia de los otros dos, pues se centra en aspectos emocionales y las actitudes en el aprendizaje. Algunos puntos claves se podían valorar como son los intereses. O sea, qué tan interesado está el estudiante en el tema. Una actitud, por ejemplo, la disposición del estudiante hacia el aprendizaje y la materia o la unidad de aprendizaje. Los valores, es decir, los principios y creencias que el estudiante desarrolla cuando aprende, cuando ejecuta la tarea. La motivación es el nivel de entusiasmo y compromiso del estudiante al realizar esa tarea. Y finalmente los sentimientos, ¿sí? Es decir, las emociones que el estudiante experimenta durante el proceso de aprendizaje. Un ejemplo de eso es cuando en alguna actividad colaborativa tú dices, voy a crear grupos pequeños de trabajo colaborativo. Y los grupos de trabajo los creas al azar. Definitivamente a los alumnos no les gusta ser elegidos al azar para generar un equipo de trabajo, porque ahí surgen los sentimientos, se frustra, se enoja, se molesta, se entristece, es decir, las emociones surgen cuando tú le dices en qué equipo de trabajo va a colaborar. Si no conoce a ninguno de sus equipos, se encuentra como que preocupado a alguien, pero alguien a lo mejor se encuentra entusiasmado. Es decir, cada estudiante pues le influye su personalidad, ¿verdad? En cuanto a las emociones. Y tú puedes medir eso. Entonces, conociendo los tipos de objetivos de aprendizaje y las herramientas que tenemos a la mano para diseñarlos, como que ya va agarrando forma que de alguna manera pues no va a salir el objetivo de aprendizaje solo porque se me ocurrió, sino que con estas herramientas yo puedo diseñar de una forma, digamos, más atractiva y más sencilla un objetivo de aprendizaje. Y bueno, un ejemplo sencillo sería, supongamos que estamos diseñando un curso sobre la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que diseñar un objetivo de aprendizaje, pero entonces nosotros decimos, ¿qué voy a evaluar en el estudiante? De acuerdo con el tema dentro del programa sintético donde se encuentra. Se encuentra en la introducción, se encuentra en medio de las unidades, es el último tema. Entonces, eso influye en el tipo de objetivo de aprendizaje que debo diseñar. Es dentro de la introducción, es de los primeros, son los conceptos bases que quiero evaluar ahí. No, es ya la aplicación de una estrategia, una técnica, un modelado, no sé, algo. Entonces, ¿qué quiero evaluar? Por ejemplo, para este tema de la Revolución Mexicana. Si voy a evaluar el momento cognitivo en el estudiante, puedo diseñar ese objetivo, describir las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. Es un objetivo de aprendizaje de este tipo. Y aquí uso el tipo cognitivo porque deseo medir la capacidad de conocimiento que tiene el alumno del tema, lo que adquirió. Si me voy al tipo psicomotor, ¿qué podría medir ahí? Por ejemplo, crear una línea de tiempo interactiva que ilustre los eventos clave de la Revolución Mexicana. ¿Por qué uso este tipo y queda diseñado así el objetivo? Porque lo que empleo es valorar la capacidad para crear, generando el contenido con ayuda de una tecnología, porque si va a crear una línea de tiempo interactiva, necesito que la creatividad del alumno y el manejo no solo del conocimiento que se quedó en el cognitivo, sino que lo someto a algo más, el uso de herramientas TIC para que innove. Y finalmente, si fuera afectivo, ¿cómo lo diseñaría? Por ejemplo,
valorar la importancia de la Revolución Mexicana en la formación de la identidad nacional. Aquí ocuparía este tipo si lo que quiero es evaluar me interesa valorar aspectos emocionales y actitudinales en el aprendizaje. En este caso, pues la identidad y el valor de importante de este tema es lo que busco. Entonces, me parece que, o espero yo que con estos 3 ejemplos sencillos podamos tener bien claro cómo funciona esto de los tipos de objetivos de aprendizaje. Allá más adelante veremos pues el uso de los verbos, ¿verdad? Con un ejemplo más completo. Y ahí es para el uso de los verbos y dependiendo del nivel también me apoyaría, por ejemplo, con la rueda pedagógica. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante la definición de los objetivos? Porque primero son una guía para la enseñanza. Es decir, a los docentes nos proporciona una dirección clara para la planificación y ejecución de las actividades de enseñanza. El otro punto es base para la evaluación. Es decir, nos permite diseñar evaluaciones que midan de manera efectiva si los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Y por último, pues motivación para los estudiantes. Es decir, si yo diseño adecuadamente los objetivos de aprendizaje y están ahí, se los digo a los estudiantes o están establecidos en los contenidos, en las actividades, ayudo a los estudiantes a entender qué se espera de ellos y a enfocar sus esfuerzos en alcanzar las metas establecidas en la tarea. Y para terminar este tema de cómo diseñar los objetivos de aprendizaje es que hay una diferencia entre cuando diseño una actividad entre los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Tajantemente es esta. Un objetivo de aprendizaje es el propósito con el que el instructor crea e imparte el curso y abarca las cuestiones específicas que el instructor quiere abordar en su curso, ¿no? Mientras que los resultados de aprendizaje son las respuestas a estas cuestiones, es decir, son los conocimientos o habilidades concretas y medibles que el alumno adquiere durante el curso o la ejecución de una actividad. Estos objetivos normalmente se definen desde la perspectiva del docente, qué quiere conseguir él, ¿vale? Mientras que los resultados de aprendizaje se establecen desde la perspectiva de nuestros estudiantes. Es decir, ¿qué aprenderá el alumno en el curso o con la ejecución de una actividad? Ambos términos obviamente están muy relacionados. Por un lado, los objetivos del docente se convertirán en los resultados de los alumnos siempre y cuando el curso o la actividad cumpla su función de forma satisfactoria. Yo espero que con esta diapositiva y lo que acabamos de explicar quede muy claro cuál es la relación entre ellos y cuál es la diferencia, que no son lo mismo, pero que los dos los tenemos que diseñar. Y un ejemplo de aterrizado para el diseño de los objetivos, pues también son las herramientas que tenemos aquí conocidas como taxonomías. Las taxonomías son importantes porque desde que alguien las propuso, como por ejemplo la más popular de todas, me parece que es la taxonomía de Bloom, nos llevan de la mano. Acá tenemos un ejemplo de algunas taxonomías que tienen esta estructura. Pasamos del primer nivel, que es el conocimiento, para la comprensión, luego la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación, ¿no? Son herramientas ampliamente utilizadas, sobre todo en el e-learning, para redactar objetivos de aprendizaje y que podemos evaluar el nivel de conocimiento que adquirió el alumno en el curso, en la tarea, etcétera. Normalmente todas las taxonomías están diseñadas de forma jerárquica. Particularmente, pues la función del nivel de complejidad del proceso cognitivo que se necesita para adquirirlos, como lo muestra este ejemplo piramidal.
Está el nivel más básico, que es el de conocimiento, hasta el nivel más avanzado, que es el que el alumno sepa crear contenido, ¿no? Este es un ejemplo que tenemos aquí, que es el de los niveles taxonómicos de Bloom, que es memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ahí tenemos una pequeña descripción. Me gustó esta ilustración, esta figura, que la descargué desde la nube, porque está como que muy conciso, un ejemplo de lo que busca cada nivel cognitivo de la taxonomía de este autor. Por ejemplo, en la taxonomía de Bloom, el conocimiento implica ser capaz de recordar información aprendida que anteriormente se relaciona con lo que ya conoce el estudiante y la capacidad que tiene para reconocer hechos, conceptos y principios. En el nivel de comprensión se refiere a la capacidad que tiene el alumno para interpretar la información y explicarla con sus propias palabras. En la aplicación, pues es la capacidad que va a poner en práctica el estudiante acerca de los conceptos y los conocimientos que adquirió en diferentes situaciones y cómo los puede usar para resolver un problema. En la etapa de análisis, implica que el alumno puede ser capaz de descomponer la información en partes y analizar las relaciones que existen entre ellas para poder resolver un problema. En la síntesis, implica la capacidad que puede tener un estudiante para combinar las ideas y los elementos cuando necesita generar algo nuevo. Y finalmente la evaluación, que se refiere a la capacidad de juzgar, valorar y justificar lo que él crea, ¿no? La información o las ideas que implementa, que desarrolla. Para terminar este ejemplo, el tema de las dos fases, que es el análisis de necesidades y la definición de los objetivos, vamos a ver, vamos a recordar más bien, por ejemplo, el modelo ADI. Esta diapositiva la tomé de la primera sesión que tuvimos, que es una tabla donde nos da las fases del modelo para un tema. Acá se estudiaban eventos históricos, justo lo de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a tomar. Entonces, en el modelo ADI nosotros recordemos que tiene pues los 5 momentos, que son el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Cada una de estas etapas pues tiene un objetivo. Acá en la tercera columna nos dicta las actividades que podemos hacer los diseñadores instruccionales. Y la última columna es el resultado que se espera de esas actividades. Entonces, ahora vamos a tomar este modelo, que es el modelo ADI, y lo vamos a aterrizar para cómo hacemos un curso. También va a ser un ejemplo como muy genérico de cómo involucraríamos las TIC. Entonces, para las dos fases, para la enseñanza, por ejemplo, ¿qué haríamos? Primero tenemos que hacer una introducción al tema. Entonces tenemos que dar una contextualización histórica, comenzando como una introducción sobre el evento histórico que se va a estudiar. O sea, sí es la Revolución Mexicana, pero ¿qué parte de la Revolución Mexicana? Luego, ¿qué herramientas utilizaríamos para ellos? Por ejemplo, un video, una lectura o una discusión para proporcionar ese contexto histórico. Luego de la contextualización, pues viene la definición del objetivo. Tenemos que tener un objetivo claro, conciso, concreto. Aquí le tenemos que explicar a los estudiantes los objetivos de la actividad y lo que se espera que logren cuando terminen la actividad. Es decir, le digo la actividad, le digo el objetivo de aprendizaje y lo llevo al contexto de los resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? Me voy a la siguiente columna que dice, ¿qué habilidades va a desarrollar el estudiante? Entonces, tengo que analizar fuentes primarias y secundarias como docente, cómo analizar documentos históricos, imágenes, videos y otras fuentes. Le tengo que enseñar porque yo ya lo hice. Si yo encontré una forma, él debe de encontrar al menos esa forma u otra, porque él me puede sorprender. Recordemos eso, es lo que se busca, ¿no? Y hay técnicas de investigación. Por ejemplo, puedo instruir a los estudiantes en técnicas de investigación que incluyan
cómo buscar información relevante y evaluar la credibilidad de las fuentes. Aquí es donde tú, por ejemplo, haces hincapié en que no busquen los blogs de cualquier bloguero o ahora los famosos youtubers, los tiktokers, etcétera, sino que busque en la nube, en documentos formales como capítulos de libros, que vaya a un paper o a este artículo de divulgación científica, que descargue las notas del curso de un profesor de la UNAM, del Politécnico, de cualquier universidad formal, ¿no? Y le tienes que enseñar pues que tiene que darle su valor a donde encuentres información, los créditos, ¿verdad? Citar las fuentes. Y tú aquí le enseñas todas las técnicas de investigación. La siguiente columna. Le voy a dar una introducción a las herramientas tecnológicas, mínimo en lo que me lo puede entregar esa actividad. Entonces aquí entra pues la capacitación en el software. Debo proporcionar capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas específicas elegidas para la creación del proyecto multimedia. Por ejemplo, si yo le digo crear un video, entonces pues le tengo que mostrar en qué aplicación lo puede hacer. Si yo le dejo libertad, pues él va a hacer en la que sea y a lo mejor pues yo no la conozco, no sé si está haciendo correcta su tarea, si no es un plagio, por ejemplo, o que le haya pedido a alguien que la haga porque él no la sabe hacer. Entonces, es necesario ser específico en qué herramienta le debo de pedir la tarea. Y aquí ustedes van a notar que, por ejemplo, en la tarea del tema 1 de introducción, yo dije, háganlo en la aplicación que quieran, ¿no? Puede ser esta. Entonces, ¿a quién le va a causar más problema para la evaluación si considero las características de la aplicación donde la desarrolló? Pues al docente. Si no pongo esos límites, si no establezco los criterios de evaluación, si yo establezco, especifico la aplicación en la que lo debe de hacer, pues le debo de enseñar cómo hacerlo. Ejemplos y modelos. Tengo que mostrarle un ejemplo de esa capacitación mínimo, lo mínimo que él puede entregar. Porque de alguna manera, pues le puedo decir, esto puedes hacer, pero también le podría mostrar lo máximo o a lo más que puedo yo llegar a mostrarle que en el tiempo en el que lo va a desarrollar. Y hay estudiantes que obviamente pues le ponen mayor empeño, se motivan más y entregan trabajos mucho más enriquecedores. La siguiente columna habla de la planificación y la creación del proyecto. Entonces, yo debo de establecer como docente pues una guía detallada que incluya los pasos para planificar y crear el proyecto multimedia. Esto puede incluir la elaboración de un guión, la recopilación de materiales, la organización del contenido. Y lo más recomendable, por ejemplo, para este tipo de tareas sería un trabajo colaborativo. ¿Por qué razón? Porque la complejidad de la tarea es más grande. Debe de generar, por ejemplo, si va a generar un video o si va a generar un blog, para hacerlo una sola persona lleva más tiempo y en menor tiempo me permite fomentar el trabajo en equipo. Y finalmente, pues eso que se planificó y la creación tiene que revisarse, evaluarse y retroalimentarse. Tiene que programarse sesiones de revisión, por ejemplo, organizar las sesiones para que los estudiantes presenten durante la clase, a lo mejor si son 7 equipos, son muchos, y para que tengan tiempo de revisar estos, a lo mejor divido la clase en 2 partes. Entonces la primera sesión que pasen 5 equipos, doy un break y luego la siguiente sesión, o en una sesión para los primeros 5 y en la siguiente clase los otros 5, ¿no? Ahí hay que organizar la revisión de los proyectos. Y aquí entra en juego cómo va a ser la evaluación. Va a ser solamente una evaluación donde solo el docente va a evaluar las capacidades de los estudiantes, o se permite que haya una coevaluación, que entre los mismos estudiantes den sus puntos de vista acerca del desempeño de sus compañeros. Y bueno, ¿para qué se hace en esta etapa? Bueno, porque además la finalidad de evaluar, pues
que me permita hacer ajustes y mejoras. Ya sea que yo determine que o reconozcas que esa actividad no fue entendida, que esa actividad no me iba a servir para medir ese conocimiento o ese desempeño, el cognitivo, el psicomotor o el de las emociones, o bien que el tiempo no fue suficiente y le debo de extender la tarea al estudiante, o que se equivocó pero está dispuesto a mejorar y le doy la oportunidad, ¿no? O sea, que es decir, la revisión y la retroalimentación es la parte como que más enriquecedora finalmente de este proceso educativo. Y bueno, retomando el ejemplo aplicado a la evaluación, ya pasando por la parte, esto fue por respecto a la enseñanza, ahora dentro de la propia evaluación, ¿qué debo de hacer como docente para considerar la evaluación de este trabajo? Todavía no vemos este tema porque va a ser el último en la siguiente clase. Sin embargo, voy a tratar de que esto no les cause mucho problema de entendimiento, ¿no? Tenemos que considerar 3 elementos, que son los criterios de evaluación, el método de evaluación y la retroalimentación continua. Aquí tratamos de colocar en esta tablita lo más relevante de cada uno de estos elementos, que son, pues los criterios deben tener claros y precisos acerca del contenido. En este caso, como es la evaluación del tema del evento histórico, es pues la precisión histórica y la claridad con la que se presenta la información de ese evento histórico. La creatividad y la originalidad, cuando presenta su proyecto y cómo diseñó y el enfoque que le dio al tema. El uso efectivo de las herramientas. ¿Qué herramientas tecnológicas usó? ¿Hizo caso omiso de las indicaciones o siguió al pie de la letra las indicaciones? ¿Utilizó la herramienta tecnológica indicada con la guía del docente o se tomó cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, ese tiene un impacto en el desarrollo del proyecto. Y obviamente el trabajo colaborativo, debo de considerar la efectividad de que lo haya trabajado en equipo y que cada miembro del equipo contribuyó al trabajo. En los métodos de evaluación, pues si utilizo criterios de evaluación es conveniente utilizar rúbricas. También le puedo evaluar el desempeño a través de presentaciones orales. Y como les decía, cabe la oportunidad para que el mismo alumno se autoevalúe en el desempeño de trabajo en equipo o en el desempeño de los conocimientos adquiridos y que los alumnos se evalúen entre sí. Eso ayuda a enriquecer el trabajo. Y finalmente, pues la retroalimentación continua, ¿cómo se haría? Tendría que dar comentarios constructivos acerca de cómo mejorar sus fortalezas y sus áreas de mejora. Y generar sesiones de reflexiones, de organizar las reflexiones donde los estudiantes discutan lo que aprendieron. Por ejemplo, un foro de discusión, ¿no? Sí. Entonces, esto sería como el aterrizado de cómo utilizo los modelos de instrucción y por qué es importante cada fase del modelo de instrucción. Particularmente hablamos del análisis de las necesidades y cómo repercute en los objetivos en el diseño de los objetivos de aprendizaje. Ahora sí, con esto terminamos la primera parte de la sesión relacionada a los modelos de integración tecnológica y los modelos de instrucción cuando se complementan entre sí. Me gustaría darle la palabra a la maestra Adriana Celis, por favor, si nos quiere compartir su opinión. Adelante, profesor. Sí, gracias, maestra. Bueno, nada más hacer una precisión con relación a los objetivos de corte psicomotor. Y ahí entendido que, bueno, finalmente este tipo de objetivos tiene que ver más bien con buscar promover la interacción con el entorno a través del cuerpo. No me quedaría, digo, a lo mejor si yo incorporo TIC en mi diseño instruccional y desarrollo un objetivo de corte psicomotor, a lo mejor tendría que estar alusivo a, no sé, a lo mejor algún ejercicio de simulación, o sea, no sé, ahí es una pregunta. ¿Cuál sería, integrando básicamente las TIC,
un objetivo de corte psicomotor. Por ejemplo, para esto que mencionaba de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues una coreografía, un bailable, algo que de una manera u otra ponga en activo el cuerpo. Pero si se tratara de una integración de una tecnología, ahí necesariamente tendría que ser, es que es ahí donde ¿qué es lo que podría ser? Por ejemplo, ¿qué tecnologías didácticas existen hasta el momento que me permiten a mí hacer movimientos? Y que bueno, y que esa es otra situación, ¿no? Porque, bueno, finalmente algo que nos deberían de decir a todos los maestros es que estés en un estado ideal, ¿no? O sea, todos estos modelos son como tal descripciones de en un estado ideal, y parafraseando a Sigmund Freud, bueno, finalmente, pues así tendrían que ser los alumnos para estar satisfechos académicamente y que satisfagan académicamente a los demás, le hace profesores, instituciones, sociedad, pero tenemos que contar con que no necesariamente los alumnos son así, o sea, eso es una, la infraestructura que tenemos es otra, y en esa parte, ¿qué TIC yo podría, por ejemplo, implementar para efecto de pues llevar a cabo un objetivo de corte psicomotor? Pensando en que la red de mi escuela está bien. Sí, mira, vamos a dar un ejemplo como más sencillo. Ahorita vamos a ver precisamente si pueden observar la pantalla, dice TIC para el aprendizaje y el conocimiento. O sea, lo vamos a enfocar a eso. En realidad, pues, ¿qué es la TIC? Es una herramienta que me va a ayudar a la enseñanza y me va a ayudar en la evaluación. Por ejemplo, para este tipo de objetivo en particular, el psicomotor, ¿cómo lo puedo usar yo como docente? Vamos a suponer que estamos en la secundaria, ¿no? En un nivel educativo en la secundaria. Y ahí se presta porque, o en la primaria, por ejemplo, en los mexicanos celebramos ciertos eventos que nos recuerdan que somos libres, ¿no? Como la Revolución Mexicana, como el 16 de septiembre, cosas así. Entonces, vamos a suponer que en la clase de música, ¿no? O en la clase de danza, el docente, ¿cómo puede evaluar utilizando TIC? Pues él las usa, pero no sabe que las usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el docente prepara una evaluación donde les indica a los estudiantes que deben de escenificar el evento del 16 de septiembre. Entonces los alumnos van a recibir un rol, o sea, quién va a ser José Ortiz Domínguez, quién va a ser Miguel Hidalgo y así, cada uno de los personajes. O va a ser un extra que va a formar parte de las Adelitas o los campesinos. Es decir, todo este movimiento. Entonces, ella genera un guión, el docente genera un guión. El guión no lo va a hacer a mano, va a usar una herramienta TIC para generarlo, por ejemplo, una tabla, en un Excel, en Word, por ejemplo, en una presentación. Él puede ir diseñando su guión o puede grabar el audio para que no se le olviden las cosas. Él se puede utilizar estos elementos que le van a ayudar a enriquecer la escritura del guión. Ya la tiene preparada, es decir, él usa esa información. La quiere compartir con sus estudiantes, entonces la publica en algún lugar donde los estudiantes van a poder acceder a esa guía del guión para sus papeles. Luego hacen sus ensayos en el aula para que dentro de una semana ya presenten esta actividad. Es ad hoc para este tipo de asignatura, si nos vamos dando cuenta. Pero ¿cómo lo va a aplicar los estudiantes? ¿Y cómo lo va a aplicar el docente para evaluar el aprendizaje ya? ¿Vale? El profesor evalúa dos tipos. Si nos recordamos un poquito, podemos, puede evaluar las tres cosas en partes, porque por un lado, cuando el estudiante escenifique el personaje, se tuvo que haber aprendido el guión, o sea, lo que tiene que decir, lo que dijo Miguel Hidalgo, ¿no? Tiene que decirlo, el conocimiento. Psicomotor porque tiene que tener una postura con el cuerpo.
por ejemplo, levantar el estandarte, Miguel Hidalgo, hablar con voz fuerte. Esta trencita, ¿verdad? Aquí, esos elementos intervienen en el aspecto psicomotor. Y en el aspecto afectivo es, el estudiante es tímido, o sea, porque eso lo observó el profesor durante la unidad de aprendizaje, durante el tiempo, el estudiante es tímido. ¿Y qué hace el profesor para ayudarle al estudiante, para fomentarle, para motivarle a que participe? Le va a seguir dando un papel o un rol donde él es de los extras que salen corriendo con los machetes simulados y o con una antorcha, o le va a ceder el papel para que diga una frase, por ejemplo, que diga una frase importante relativa a las efemérides, por ejemplo, del mes. Entonces, el profesor puede evaluar, pues, entonces, diferentes tipos de objetivos en diferentes momentos. Eso lo puede generar, vamos a suponer en la secundaria, como un proyecto para evaluar el tercer trimestre, porque el curso, por ejemplo, lo que pasó ahora el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, queremos simular lo que pasó para que se diera este Día de los Trabajadores, de reconocerles su esfuerzo. Entonces, si el curso empezó en enero, los empiezo a preparar para que dentro del tercer trimestre, por ejemplo, o segundo trimestre, sea su valoración la participación de esto, ¿no? O en la clase de español también se presta. Es decir, pues sí tengo la posibilidad de lanzar actividades que me permitan medirle el conocimiento o medir la parte psicomotor o la parte afectiva del estudiante al comportamiento ante esa tarea. No sé si este sea un ejemplo, maestra Adriana. A lo mejor aquí a nuestro nivel de licenciatura. El nivel de licenciatura. Estaba comentando. El maestro Axel ahí en el chat decía algunas herramientas que trae el celular ya incorporadas. Entonces, pues ahí, digo, tendría que ver ya directamente con el diagnóstico que se tendría que hacer, fundamentalmente, pues qué tipo de teléfono traen los alumnos, porque pues muchas ocasiones no traen ese tipo de teléfonos y entonces limita. Pero bueno, ese era mi comentario, maestra. Muchas gracias. Y un último ejemplo para terminar esto en área de la licenciatura puede ser, por ejemplo, precisamente en el área de medicina, cómo se da la evaluación de tipo psicomotor. Entonces, la posición de tomar el bisturí, por ejemplo, para hacer un corte. Y lo que mencionaba yo, una enfermera, está estudiando enfermería, ¿cuál debe ser la posición de la mano y de tomar la aguja, la jeringa con la aguja para hacer una inyección, una medicina, medicamento, ¿no? Y así podemos ocupar que sí se puede y sí existe la forma de definir objetivos para medir el ámbito psicomotor en el estudiante. Y bueno, si no tenemos más comentarios, vamos a ver el siguiente tema de esta sesión. Recordemos que son 2 temas, pero la segunda parte de la primera es precisamente cómo incorporamos las TIC con estos objetivos de aprendizaje, porque es donde se ve. Antes de dar el tema, pues me gustaría que escucháramos de palabras del doctor Julio Caberdo Almenara. ¿Cómo debemos de conseguir? Él sugiere cómo debemos, vamos a escuchar al doctor, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a ver, yo creo que la primera cuestión importante en el uso de las TIC es no pensarla tanto como TIC, es decir, como tecnología de información y comunicación, sino empezar a pensarla más como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y como tecnologías para la participación y el empoderamiento, ¿no? De manera que lo que permita con ello es que el profesor
cree y lleva a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Escenarios de comunicación con sus estudiantes que permitan que sean más flexibles, que permitan escenarios que el estudiante pueda trabajar entre el que se encuentre él con sus pares y también con el profesor, y escenarios que pueden ser enriquecidos con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para aportarnos recursos visuales, para aportarnos recursos audiovisuales y también para que el estudiante se convierta, por decirlo de una forma, en un proconsumidor de información, ¿no? La última categoría de la taxonomía de Bloom en la era digital es que el alumno ya no evalúe la información, sino que el alumno llegue a crear conocimiento, ¿no? Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía que era aprender a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo. Y por el contrario, lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la sociedad del conocimiento, lo que tiene es que tener otras competencias diferentes, evaluar la información, mezclar la información y crear nueva información. Entonces, de acuerdo con lo que nos acaba de platicar el doctor Cavero, ahora nosotros vamos a analizar que hay tipos de TIC. O sea, no es cualquier la herramienta que vamos a utilizar. Y esta es su clasificación. Las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Las TIP, que son las tecnologías de la información personal. Y las ANNT, que son aplicaciones de nuevas tecnologías, ¿no? Pero, ¿qué son estas o cómo las podemos distinguir con el uso de las herramientas que hay en gran cantidad en el mercado? Por ejemplo, las TAC se refieren al uso didáctico de las TIC cuando queremos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando adaptar las tecnologías a las necesidades educativas de los estudiantes, ya que estas se enfocan en el uso pedagógico, como por ejemplo, si utilizamos un software educativo como un simulador o juegos interactivos para hacer la clase más dinámica, y de ese modo pues nos adaptamos a las necesidades de los estudiantes, ¿no? ¿Qué son las TEPs entonces? Pues estas tecnologías van a promover la participación activa y el empoderamiento de los estudiantes en un entorno digital. Son ideales para los estudiantes debido a que facilitan la colaboración y la creación de contenido, auxilian en promover la participación activa de los estudiantes en su propio proceso educativo, su propio proceso de aprendizaje. Aquí hablamos de herramientas como los wikis, los blogs, las redes sociales, por ejemplo, en donde estas aplicaciones donde ellos pueden crear y a la vez compartir contenido. En cuanto a las TIP, que son tecnologías que permiten gestionar la información personal, por ejemplo, cuando los estudiantes o nosotros mismos utilizamos los calendarios, aplicaciones como la de Google, que establecemos que nos mande alarma o que podamos compartir con alguien la invitación para una participación. Por ejemplo, a través de Zoom, el profesor Quintanilla y la doctora Noemí envían la invitación masiva, ¿no?, a todos los estudiantes que están inscritos en el diplomado. Este tipo de herramientas pues son ideales para el aprendizaje porque ayudan a que gestionemos la información tanto personal y académica. ¿Qué son las ANTs? Que creo que son las más como menos conocidas. Pues precisamente se refieren a la implementación y al uso de tecnología emergente,
en diversos campos. Principalmente la podemos ver en la inteligencia artificial, pero está la realidad aumentada, el Internet de las cosas. Este tipo de tecnología mejoran procesos y servicios. Incluyen tecnologías como simulaciones en 3D. En mi caso, yo a veces utilizo Google Colab, que es el lenguaje de Python para que los alumnos programen y al mismo tiempo en esa aplicación pueden documentar, incluir el marco teórico de los algoritmos que les pido que ejecuten, por ejemplo. Son ejemplos. Y en esta otra tablita, pues ya ponemos como de modo general algunos ejemplos. Las plataformas de gestión del aprendizaje, por ejemplo, Moodle. Google Classroom es una herramienta para la creación y la evaluación de tareas. La puedo usar para ese tipo o la puedo usar como plataforma de gestión del aprendizaje. Microsoft Teams lo puedo utilizar para comunicación y colaboración en tiempo real, por ejemplo, el uso de Teams, ¿no? Para mandar chat a mis estudiantes o con mis pares, mis compañeros docentes. Khan Academy, por ejemplo, me permite diseñar videos educativos y ejercicios interactivos. O Kahoot para hacer cuestionarios interactivos, que es un modelo de tag, pero también me sirve como gamificación en otro lado. TEP, pues compartir ideas y noticias en tiempo real, como Twitter, Facebook, WordPress, Trello, Change.org, que me permite hacer peticiones en línea para el cambio social. En las TIP, como Google Drive, que es muy utilizado para almacenaje en la nube, te permite organizar información tanto personal como académica. Por ejemplo, Dropbox sería un tipo de TIP, ¿no? Aquí los sistemas operativos en la NNT, que son asistentes virtuales, o nos permiten procesar imágenes de visión por computadora, la librería de OpenCV, para Python, por ejemplo, para otros lenguajes de programación como Java. Google Colab también, como les había mencionado, pues es un modelo de IA y me permite hacer análisis de datos para ciencia de datos. Y así podemos mencionar un sinnúmero de herramientas, pero estas serían como que las más populares, y para ubicarlas en qué tipo son. Para ubicarlas, recordemos cuál es la descripción, el uso que le debemos dar, qué cosa queremos promover, qué cosa queremos organizar, qué cosa queremos implementar. Entonces ya con esta clasificación podemos, digamos que, ir armando cómo podría ser un curso de instrucción, utilizando un modelo de instrucción que involucra las TIC. Y bueno, como conclusión, del cierre de este tema, sería que las tecnologías TIC, TAC, TIP y ANT, particularmente en el paso de la definición de objetivos y en el diseño de actividades de aprendizaje, son de gran importancia, porque si tenemos bien definido el análisis de las necesidades, diseñamos los objetivos, podemos diseñar una actividad de aprendizaje utilizando una tecnología. En la siguiente sesión del siguiente miércoles veremos pues las estrategias o los métodos para la evaluación. ¿De acuerdo? Y el último tema, que ya son los 10 minutos, que no me voy a llevar más, es precisamente cómo estas actividades pueden ser diseñadas con estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante. Y el propósito de esta sesión, que la voy a casar con un ejercicio, con un tema, con un ejemplo en la siguiente sesión, es que comprendamos el uso de las estrategias, principalmente de las activas, que son basadas en evaluar o motivar la participación activa del estudiante, sus criterios de pensamiento inteligente o lógica del pensamiento, la colaboración. ¿Qué estrategias son las adecuadas? Pues las activas, ¿no? Entonces, las estrategias centradas en el estudiante son aquellas que colocan al estudiante principalmente como
como protagonista, porque se fomenta el aprendizaje activo y significativo, además del autónomo. El estudiante, cuando él hace las cosas, como que las aprende mejor o se motiva más. Y lo que buscan estas estrategias, pues, es promover las habilidades socioemocionales, la empatía, la comunicación, la toma de decisiones informadas y el interés por aprender. Aquí el rol del docente y el rol del estudiante pues es muy particular, porque el rol del docente actúa como facilitador, es el guía, apoyan al aprendizaje activo a los estudiantes, y el estudiante principalmente es el responsable de su propio aprendizaje, cómo colabora con nosotros y cómo desarrolla su autorregulación. Las estrategias que nosotros vamos a estudiar son principalmente estas 5, pero hay otras, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, basado en proyectos, la gamificación y el diseño del pensamiento. El ABP es, en particular, pues se enfoca a que usted diseñe actividades de aprendizaje, pero son problemas, digamos, que virtuales o problemas que son simulados. En lo personal, a mí me gusta más aplicar el aprendizaje basado en retos, porque le llevo al estudiante a temas reales. Y para eso, por ejemplo, yo me apoyo de la Agenda 2030, porque tiene mucha relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de eso para que casen un ejemplo. Pero el que utilice el ABP, pues usualmente es resolver problemas pues dentro de un contexto virtual, digamos, porque no es una realidad. Le ponemos un ejemplo de cómo puede ser un problema real. Sí son problemas reales, pero no son fuera del aula como el aprendizaje basado en retos, que lo llevas a vivir la realidad. Aquí se resuelven problemas reales, se hace investigación, se promueve la colaboración, la autonomía y la reflexión. ¿Cuáles son las TIC para este tipo de estrategia que se pueden utilizar? Por ejemplo, Moodle, Microsoft Teams, Evernote o Google Form. ¿Cuáles son los pasos del ABP? Pues son 6. Se hace una presentación del problema, se da la identificación de los conocimientos previos, o sea, haces una lluvia de ideas, haces entrevistas, haces test, cuestionario para saber qué conocen los asuntos, los estudiantes acerca del tema. Luego se hace una investigación y búsqueda de información relacionada al tema, ya ahí pones a los estudiantes a investigar, que se informen, que te den propuestas de solución. Y dentro del aula, pues ya se lleva a seleccionar qué tema se va a resolver y a las diferentes propuestas de solución que los estudiantes traen consigo, ¿no? Como ideas innovadoras o cómo se les ocurra a ellos que pueda resolverse. Luego se hace la presentación de solución, es decir, se forman equipos de trabajo donde cada equipo de trabajo va a presentar una solución, la va a desarrollar y finalmente pues se presenta al grupo, se hace la reflexión y se hace la evaluación. En la evaluación se aplica autoevaluación y coevaluación. Un ejemplo de la aplicación sería un curso de ciencias ambientales. El problema sería la comunicación local, la comunidad local, ha notado un aumento en la contaminación del río que atraviesa la ciudad. Los estudiantes deben investigar las posibles causas de la contaminación y desarrollar un plan de acción para reducirla. Para este contexto tenemos que aplicar los 6 pasos, ¿no? El primer paso es presentar este tema a los estudiantes. ¿Cómo se lo podríamos presentar? Pues podemos presentarle un video donde se muestre la contaminación, el impacto que tiene en la ciudad y lo que hacen el gobierno de la ciudad, la gobernanza, por ejemplo, si fuera en una alcaldía. Aquí tenemos un ejemplo que es el río de los Remedios cerca, o sea, ¿qué hace la Gustavo Madero para resolver este problema de la contaminación del río que atraviesa esta alcaldía? Y bueno, dejamos que los estudiantes investiguen, primero indagamos qué saben ellos al respecto y después les dejamos investigar y que busquen información relacionada con el tema y nos den propuestas de solución.
¿Cuáles son los beneficios del ABP? Pues el desarrollo de habilidades críticas, que es el pensamiento crítico, el aprendizaje activo, la colaboración. Y la relevancia serían que los problemas reales hacen que el aprendizaje sea más significativo y aplicable a la vida cotidiana. Otro ejemplo podría ser el aula invertida. Por ejemplo, en el problema que vimos hace unas sesiones atrás, el de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Cómo podrá usar videos en la asignatura para mostrar la fotosíntesis? Entonces, con el aula invertida, también conocida como Flipped Classroom, es una estrategia educativa en la que los estudiantes van a analizar el contenido teórico fuera del aula. Van a utilizar recursos como videos, lecturas o materiales digitales que el docente le provee y otros que él investiga. El tiempo en clases lo va a dedicar a hacer actividades prácticas. Por ejemplo, el docente deja debates, resuelve dudas y hace aplicación de los conocimientos con los estudiantes, con lo que él conoce. Por ejemplo, le puede hacer un test o puede pasar a exponer algún tema. Este enfoque va a permitir un aprendizaje activo y participativo, de tal manera que los estudiantes lleguen a preparados a la clase. O sea, tú los preparas fuera del aula con toda la información que se presenta para que él ya llegue preparado, llegue con información y no se espera que tú le des en ese momento. ¿Cuáles son las características principales? Pues el estudio independiente, o sea, haces que el alumno sea un poco más independiente, sea autodidacta. Las actividades ya están establecidas y pides que cuando lleguen a clases enseguida a desarrollar actividades, tú ya no explicas porque por eso diste un contexto antes y le das todo el material. Debe haber interacción entre estudiantes y con el docente y obviamente tiene flexibilidad. La flexibilidad, pues, en cuanto a la revisión de los materiales tantas veces como sea posible por los mismos estudiantes o por el docente para aclarar las dudas, ¿no? ¿Cómo involucrar las TIC con la aula invertida? Por ejemplo, tú puedes hacer uso de videos, por ejemplo, YouTube, ¿no? Puedes hacer uso de Khan Academy para que las realicen los estudiantes. Puedes utilizar Google Classroom para revisar las tareas, para generar un foro tal vez de discusión, para que compartan información. Puedes usar Edpuzzle, por ejemplo, para hacer videos interactivos. Los pasos del aula invertida son 5, que es la preparación de los materiales, es el tiempo que le consume más al docente porque tiene que diseñar material didáctico digital o buscar el repositorio donde va a compartir la información, cómo se la va a difundir a los estudiantes. Después, el estudio de independiente se refiere a que los estudiantes, pues yo ya les dejé la tarea, ya les expliqué, les proveí el material y en las siguientes clases el estudiante ya debe de ir preparado. Eso significa que debe de estudiarlo. En las actividades son en clase para desarrollar las cosas. Por ejemplo, hacer una tabla comparativa ya en trabajo en equipo, para hacer un debate en el salón de acuerdo a lo que ya trae de lectura previa. Obviamente durante las actividades pues se hace evaluación y retroalimentación. El contexto para un ejemplo aplicado sería para el curso de biología, otra vez el tema de la fotosíntesis. Los pasos del aula invertida serían los siguientes. Se prepara un material como por ejemplo un video explicativo sobre la fotosíntesis y se cubren todos los conceptos básicos y los procesos involucrados. Se dejan lecturas complementarias de libros de texto y artículos científicos y ya se le comparte el repositorio a los estudiantes, pero le mostraste el video en clase para explicarle el contexto. Luego le distribuyes el material, por ejemplo, subes a Google Classroom, lo subes a Microsoft Drive, a Dropbox, a algún repositorio, junto con un documento con las instrucciones claras sobre qué va a revisar el estudiante antes de la siguiente clase. Y se asigna una tarea de revisión para que los estudiantes tomen nota y preparen sus preguntas. Es necesario que ellos tomen nota y preparen una lista de preguntas.
El estudio independiente, ¿en qué va a consistir? Los estudiantes van a ver el video, van a leer los materiales en casa, van a tomar notas sobre los puntos clave y van a anotar las dudas que tengan, sus preguntas. Se les pide también que completen un breve cuestionario en línea, por ejemplo, para verificar si comprendieron las ideas iniciales del contexto del problema. ¿Qué van a hacer durante las actividades en clase? Van a dividirse en grupos, tú vas a generar grupos pequeños y van a realizar experimentos para observar las fotosíntesis de las plantas. Por ejemplo, pueden utilizar hojas de espinacas, de acelga, de tomate, etcétera. Y van a hacer uso de soluciones de bicarbonato de sodio, porque ahí lo van a hacer en el salón o en el laboratorio, por ejemplo. Y los grupos de trabajo van a discutir sus observaciones y resultados. ¿Qué va a hacer el docente? El docente va a facilitar la discusión sobre cómo se dio la fotosíntesis, los resultados que obtuvieron los estudiantes, va a dar los conceptos teóricos, va a aclararlos, va a establecerlos, va a aclarar dudas, etcétera. ¿Y qué va a hacer durante la evaluación y retroalimentación? Por ejemplo, puedo hacer uso de un cajón para realizar un cuestionario durante la clase acerca de ese proceso que acaban de ejecutar los alumnos de la fotosíntesis, para evaluar la comprensión de los estudiantes y para dar retroalimentación inmediata sobre las dudas que hayan quedado. Con estos dos ejemplos, espero que de alguna manera pues quede como que cómo uso una estrategia en el diseño de una actividad de aprendizaje, donde tengo que definir un objetivo de aprendizaje respecto a lo que espero que los alumnos logren al terminar, haciendo uso de un modelo de instrucción, diseño de instrucción, pero ahora agregándole las TIC. Lo que ahora tengo que hacer acerca de las TIC es indagar si esas herramientas que estoy seleccionando son adecuadas para ese trabajo. Y eso sería todo de mi parte.